Hola, buenas tardes. Bueno, ya me conocen, soy la doctora Miriam Alfagual y esta es la quinta clase del curso de Criminología Clínica que la Sociedad Europea de Ciencias Forenses está impartiendo a través de YouTube y con los requisitos que todos conocemos. Bien, estoy un poco triste en esta última clase porque, bueno, es como una especie de despedida, pero no he querido separarme de ustedes del todo. Y como creo que este curso se ha quedado corto, o por lo menos mi conciencia me dice que se ha quedado corto como docente, vamos a hacer una segunda edición en donde vamos no una segunda edición de esta primera parte, sino una segunda parte, mejor dicho, una primera edición de una segunda parte de este curso de Criminología Clínica, que como todos recordarán, al principio resultaba ser como el Tao, un recipiente vacío, pero hemos ido descubriendo a lo largo de las clases que no, que es un recipiente que está lleno, es una de las ramas de la ciencia forense importante que hay que saber, y por tanto creo que para septiembre, agosto, septiembre, pues empezaremos o iniciaremos la segunda parte de este curso de Criminología Clínica. Bien, sin más dilación, vamos a retomar la clase anterior en la que estábamos mezclando conceptos psicopatológicos con conceptos criminológicos y vamos a hablar de la diferencia, algo bastante importante, entre un psicópata y un psicótico. ¿Por qué? Porque en el mundo de la psicopatología y en general, en la vida cotidiana, ¿no?, en la calle, es un error muy extendido y bastante frecuente, y en nuestro ámbito es necesario erradicar ese error, valga la redundancia, para tener muy claro en qué se diferencia la psicopatía de la psicosis. Bien, entonces vamos a empezar por la psicosis, ¿de acuerdo? La psicosis es una tipología de trastorno mental, una tipología, ojo, que se caracteriza por la pérdida de contacto con la realidad y que provoca delirio y alucinaciones, que padece el sujeto cuando se presenta un cuadro de este tipo en el mismo. Vamos a recordar nuevamente que un delirio se trataba de una falsa creencia o era una falsa creencia, mientras que una alucinación se trataba de una alteración en la percepción que podía ser bien visual, bien olfativa, bien gustativa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, pues en este caso, cuando hemos definido la psicosis, tenemos que decir que se trata de un concepto genérico, o como lo denominaría el DSM-5, un espectro, ¿no?, en el que se incluyen trastornos diversos, trastornos mentales obviamente diversos, como pueden ser la esquizofrenia en toda su extensión, es decir, la esquizofrenia no es solamente de un tipo, sino que existe una clasificación de diferentes tipologías o diferentes clases de esquizofrenia. El trastorno bipolar, que ya sabemos todo, aunque lo explicaremos en la segunda parte, como he dicho anteriormente, del curso de Criminología Clínica que más adelante impartiremos. El trastorno bipolar, que es también otro trastorno psicótico en el que el sujeto que lo padece a veces tiene pues, momentos de manía y momentos de depresión, o sea, oscila siempre entre la manía y la depresión, o puede ser, por ejemplo, un trastorno de ideas delirantes en las que las falsas creencias inundan el parénquima cerebral del sujeto en cuestión que padece ese trastorno mental. Y luego el trastorno de ideas delirantes, que es un trastorno que, como su propio nombre indica, está, pues eso, ¿no?, elaborado o está teñido de un montón de delirios o de alteraciones que sufre el sujeto en un momento determinado. Para recordar la diferencia, basta con traer a la mente la figura de Norman Bates. No sé si recordarán la película Psicosis, una magistral película dirigida en el año 60 por Alfred Hitchcock, en el que el personaje vivía con su madre en una casa. La madre estaba fallecida, la tenía ahí ya en un estado de descomposición ya súper avanzado, estaba cadavérica, pero sin embargo él sentía como que la madre estaba viva y actuaba conforme a normas que parecía que estuvieran establecidas entre la madre y él, ¿no? Entonces, la película Psicosis, sobre todo ¿cómo se llama?, el personaje de Norman Bates, es importante que lo recuerden o que lo tengan en su retina para en un momento determinado poder diferenciar el fenómeno de la psicosis de la psicopatía, ¿vale? Bien, sin embargo, la psicopatía
engloba a sujetos que se caracterizan, entre otras muchas cosas, por la imposibilidad de empatizar y de experimentar remordimiento de ninguna clase ante cualquier tipo de situación que normalmente a la gente de a pie no lo provocaría. El hecho de matar no les provoca ningún tipo de remordimiento. Hablando ya de psicópatas, bueno, pues, de las diferentes tipologías que existen primarios, ¿no? Hasta los psicópatas que son mucho más, bueno, de otro tipo, ¿no? Que con actividades rutinarias, cotidianas, pues tampoco sienten ningún tipo de remordimiento en pegarle a un animal o en pegarle a un niño o en estafar o en cualquier otra conducta antinormativa. Bien, entonces, ¿en qué o cómo se caracteriza o se define un psicópata? ¿Cuáles son los rasgos que fundamentalmente informan la personalidad psicopática? ¿Vale? La personalidad de un psicópata, porque no quiero que confundamos entre lo que es un psicópata y un sujeto con un trastorno de la personalidad antisocial. En la segunda parte de este curso vamos a ver la diferencia. Por el momento nos vamos a quedar simplemente con la psicopatía, porque lo que quiero es que establezcan ustedes una diferencia con la psicosis, ¿de acuerdo? Bien, los sujetos que son psicópatas o que se pueden considerar psicópatas interactúan con el resto de los seres como si se trataran de meros objetos, es decir, son simplemente cosas, cosifican, que necesitan para obtener unos fines, ¿de acuerdo? Para obtener un beneficio propio. Utilizan a las personas para lograr esos objetivos sin importarle en absoluto el daño que le puedan provocar a ellos, a su familia, a la gente que tengan alrededor. Lo importante para ellos son solo ellos mismos. Tratan además con mucha indiferencia a otras personas, las insultan, creen que están por encima de ellas. Ya digo que es un trato como bastante deshumanizado, no voy a decir inhumano, pero sí deshumanizado, ¿vale? Y además utilizan el sexo como un arma. El sexo es un arma muy poderosa, ya lo sabemos todos, pero en el caso de los psicópatas, sobre todo cuando se da la componente del psicópata narcisista, que es algo que ya veremos también con bastante profundidad en la segunda parte del curso, pues si lo saben utilizar les puede ser terriblemente rentable de cara a extorsiones, chantaje y otro tipo de cosas que se podrían valorar. Bien, además el psicópata tiene su propio código comportamental, su propio código de comportamiento. Por tanto, no solo no sienten culpa, no solo no sienten remordimiento al transgredir lo que serían las normas que están establecidas socialmente y que todos seguimos, sino que, aparte de todo eso, serán pues unos sujetos sumamente, como diría, adaptativos, es decir, pasarían inadvertidos por el común de los mortales, pasarían como una persona normal, nadie diría que son psicópatas, ¿no? Hay mucha literatura en relación a la psicopatía, literatura buena y real, no de blog, como pueden ser naturalmente los libros que escribió el doctor Hart y otros libros que son anteriores e incluso otros que son posteriores. Pero en este momento no vamos a hablar de estos libros ni de estas publicaciones, porque ni tampoco de ningún artículo de investigación, que lo hay, y lo hay muy bueno, sino que lo haremos en la segunda parte del curso. En estos momentos me interesa que se queden simplemente con los conceptos que les estoy dando. Bien, existen varios estudios, lo que sí vamos a hacer es bueno, intentar dinamizar la clase, hacerla un poquito más divertida, ¿vale? Hay varios estudios, uno de ellos es de 2014, o sea, es reciente, estamos en 2016, es más o menos reciente, y este estudio lo inició un psiquiatra forense, no recuerdo bien de dónde, creo que era belga, pero no lo recuerdo bien, como no lo recuerdo bien, como siempre no les voy a asegurar el dato. Lo que sí es que lo que hizo este señor fue juntarse con otros colegas suyos, psiquiatras forenses, y visualizar un montón de películas, yo creo que rondaban la centena o algo así, que iban desde los años 30 del siglo XX hasta nuestros días, ¿no? Porque andaban buscando quién era el psicópata perfecto en el cine. Ya saben que, bueno, lo que son mis clases siempre estaban teñidas mucho de cine y de literatura, ¿no? Y este estudio, que yo además lo tengo, ya se lo mostraré en la segunda parte, es muy interesante porque van descartando el por qué sí este personaje puede ser más o menos psicopático que el otro, ¿no? Al final,
lo que concluyó ese estudio, lo que concluyeron después de visualizar tantas películas, es que el psicópata perfecto era el protagonista de No es país para viejos, o No es país para, creo que en México y en Latinoamérica se llama Para malvados, pero no lo tengo muy claro. Lo sabrán seguro porque lo interpreta un español, que es Javier Bardem, y la verdad es que es un personaje que yo creo que está, o sea, está muy bien interiorizado, pero el sujeto también es verdad que el físico le ayuda mucho, pero no solamente esa película de No es país para viejos, No es país para malvados, no recuerdo bien cómo se llama en su versión latina, describe rasgos psicopáticos de algunos personajes. Tenemos que pensar en Dexter. Recuerdan que en una de las clases le enseñé el librito. La serie está muy bien y se ve también la conducta psicopática de una manera muy bien reflejada. Tenemos también El silencio de los corderos o El silencio de los inocentes, creo que se llama en Latinoamérica, no estoy demasiado segura, pero bueno, es la película de siempre, ¿no? De Anthony Hopkins, que es el protagonista. Pero sobre todo para mí, tanto desde el punto de vista psicopatológico, criminológico, como desde el punto de vista artístico, y esto ya sí que es verdad que es una licencia que me permito, la serie Hannibal, que es una serie relativamente nueva, que está interpretada por el mismo sujeto que era el protagonista de La caza. ¿Recuerdan la película La caza, la primera película en la que queríamos un poco romper barreras, romper estigmas? Es absolutamente increíble para poder apreciar cómo actúa un psicópata, en este caso primario, como podría ser Aníbal. En cuanto a los delirios, alucinaciones y toda la demás fenomenología que tiñe a los trastornos psicóticos, que no psicópatas, ahora estábamos hablando de psicópatas, vuelvo otra vez para atrás hacia los psicóticos. Hay una película increíble que se llama Birdman, que está dirigida por un director de cine que es mexicano, Iñaki, no recuerdo el nombre, tengo muy mala cabeza para el nombre de los directores, pero se llama Birdman, creo que obtuvo bastante Oscar el año pasado, y yo no he visto nunca una película en la que exista una conjunción tan perfecta, tan maravillosa entre lo que es un delirio y una alucinación. Creo que merece la pena mucho verla para poder entender un poquito más lo que siente una persona con un trastorno psicótico cuando se encuentra brotada o cuando se encuentra con un trastorno de ese tipo en florecimiento, florecido. ¿Vale? Bien, pues la diferencia entre un psicópata, acordémonos de Aníbal Lecter, y un psicótico, acordémonos del protagonista de Birdman, fundamentalmente, entre otras muchas, se halla en que el psicópata no tiene pérdida de contacto con la realidad. El psicópata es un sujeto que sabe perfectamente lo que hace, encamina sus fines, encamina sus objetivos y hace lo que haya que hacer sin tener ningún tipo de remordimiento ni ningún tipo de mala conciencia, porque, bueno, ya lo dice el libro, ¿no? Sin conciencia, el magnífico libro de Robert Hart, y va en busca de lo que necesita, de lo que quiere o de lo que puede obtener un beneficio que a él le sea satisfactorio, plenamente satisfactorio. Hay otro estudio muy curioso, que no quiero pasar por alto porque lo leí ayer, ya les digo, acabo de leerlo, donde se nos cuenta, es también de una universidad, creo que holandesa o inglesa, pero les puedo dar el dato si lo quieren y me lo preguntan. Se nos cuenta que los sujetos que tienen una buena relación con sus exparejas, ya sean exnovios, exnovias, esposos, esposas, etcétera, etcétera, tienden a la psicopatía y al narcisismo. Esto es una cosa muy curiosa, ¿no? Es cierto que no es tan frecuente ver sujetos que se lleven bien con sus exparejas, ¿no? Pero ellos han concluido, después de, creo que una muestra de 300 y pico exparejas, han concluido que lo que ellas buscan en esa buena relación con su expareja es como una especie de refugio, regalo, o sea, no perder del todo esa conexión que le puede otorgar un beneficio, incluso material, a corto plazo. Y ellos obviamente buscan sexo. No digo obviamente a lo tonto, lo digo porque, bueno, todos sabemos que la mujer es recolectora y el hombre es cazador. Entonces, claro, si una mujer, por muy ex que pueda ser, le ofrece sexo sin necesidad de ninguna otra cosa, pues seguramente el hombre va a ser, bueno, se va a dejar guiar por su instinto y va a volver a caer nuevamente en esa misma situación, teniendo siempre en consideración que son expareja y que no van a volver
a retomar lo que es una relación sentimental propiamente dicha. Bien, bueno, pues tras este breve pero imprescindible paréntesis bueno, definición o diferenciación, hablaremos de la existencia y definiremos lo que son los manuales diagnósticos, ¿vale? Los manuales diagnósticos son una cuestión muy importante que tienen que manejar, tienen que saber de su existencia, sobre todo porque hay uno, bueno, el último del que les voy a hablar, que ha sido muy polémico. Yo he sido especialmente crítica con él, tanto en el último libro que escribí como en algún artículo de investigación, y sobre todo los que hayan visto algunas de mis charlas, conferencias o talleres en algunas de las universidades por las que he podido impartirlas, pues ya han visto que hay montaña de deficiencias dentro de ese manual diagnóstico. Pero antes de criticarlo hay que saber lo que es, como todo en la vida, ¿no? O sea, para criticar una película o para criticar un libro o para criticar a una persona, primero hay que conocerla y pues luego puedes criticarla o no criticarla. Pero bueno, si es sana, la crítica siempre es buena. Lo malo es que casi nunca es sana. Pero bueno, ahí va la cosa. Bien. Los manuales diagnósticos consisten en una clasificación de enfermedades o, en nuestro caso, de psicopatologías, de trastornos mentales. Y con Eromba, que es un autor chileno bastante bueno, podríamos definirlo, o por lo menos yo me quedo con la definición, que dice que un manual diagnóstico trata de un sistema de categorías a las cuales se le asignan entidades diagnósticas de acuerdo con unos criterios que ya están establecidos o que se establecen para poder ser asignadas, ¿vale? Entonces, ¿qué se propone los manuales diagnósticos? ¿Qué propósito tiene un manual diagnóstico? Bueno, pues su propósito nosotros que permitir el registro sistemático, el análisis, la interpretación y la comparación de los datos de mortalidad y morbilidad recolectados en diferentes países o áreas o en diferentes épocas, ¿vale? Cuando hablo de mortalidad, ya sabemos todo a lo que nos referimos. Índice de muerte, una cuestión demográfica. Y cuando hablamos de morbilidad, a lo que nos queremos referir es a trastornos que pueda sufrir una población o un grupo social en un país concreto, en una determinada área o en una determinada época. ¿Cuál es la utilidad de un manual diagnóstico, dirán ustedes? ¿Para qué sirve esto de los manuales diagnósticos, ¿no? Pues su utilidad radica en convertir los términos diagnósticos, o sea, lo que sería la terminología diagnóstica, la nosología, de la cual hablábamos en una clase, y otros problemas de salud que a lo mejor no tienen tanto que ver con los trastornos mentales o con la salud mental, de palabras a códigos alfanuméricos. Es decir, por ejemplo, hablaríamos del trastorno de estrés postraumático y se llamaría, me invento el código, la codificación, ¿vale? F.64.3, por decir algo, ¿vale? No tengo delante ningún manual diagnóstico, no les podría decir, pero consistiría en eso. De forma que cuando un especialista de la salud mental leyera ese código, pues supiera que nos estamos refiriendo exactamente a esa nosología concreta. Con esa letra y esa cifra, si uno está diagnosticado en España y se va, por ejemplo, a Canadá, o está en México y se va, por ejemplo, a Alemania, al leer la codificación, es decir, la letra y el número, cualquier psiquiatra, cualquier país del mundo va a saber cuál es el padecimiento, el trastorno mental que el sujeto padece, valga la redundancia, o que el sujeto tiene. Entonces, estos códigos alfanuméricos de los que estábamos hablando, lo que permiten son un facilísimo almacenamiento de datos y una posterior recuperación de los mismos, como digo, dentro de las historias clínicas en diferentes países. Y para el análisis de la información por parte de los profesionales es un instrumento absolutamente imprescindible, rápido y eficaz. En la práctica se han convertido en clasificaciones diagnósticas realmente estandarizadas de forma internacional, que se utilizan de forma generalizada en el ámbito de la salud mental. Bien, existen dos grandes sistemas clasificatorios reconocidos y empleados mundialmente. En primer lugar, existe el que llamamos o la que llamamos la CIE-10, CIE-10, cuyas siglas traducidas significan Clasificación Estadística Internacional de las Enfermedades y Problemas de Salud. El número 10
se refiere al número de edición, a la 10ª edición. Hubo antes un CIE 9, un CIE 8, etcétera, etcétera. En este caso estamos en la 10, aunque la CIE 11 se encuentra en estos momentos en preparación y hay diferentes comités de elaboración de la CIE 11, ¿no? La CIE 10 fue un manual diagnóstico que se confeccionó por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS, en Ginebra, y que fue publicada en el año 92 en su 10ª edición, y seguimos con la misma edición desde ese momento. Y se trata de un sistema oficial de código, documentos e instrumentos relacionados con la clínica y con la investigación, ¿vale? Es lo que les decía, ese sistema alfanumérico que la Organización Mundial de la Salud estableció hace ya pues, bastante tiempo, por eso es que ahora están renovando lo que es la clasificación diagnóstica a través de la CIE 11, que aún, reitero, no ha salido ni está en vigor. Puede leer alguna cosa por ahí, pero no hay todavía ninguna cosa lo suficientemente seria o con fundamento como para poder hablar de la CIE 11. ¿Bien? Por su parte, existe otro manual diagnóstico, es el manual diagnóstico DSM-5 con el número, ¿vale? Que es otro manual diagnóstico en donde lo que primero nos llama la atención es que con anterioridad, ha habido otros desde el 1 hasta el 5, todos los DSM se referían, o a ellos nos referíamos con un número romano, con numeración romana, 1, 2, 3, 4, 5, pues el 1 sería la I mayúscula, el 2 la 2 mayúscula, el 3 los 3 palitos y así, ¿no? Pero nos llama la atención que el DSM-5 deja de utilizar lo que era la numeración romana y adopta la numeración arábiga. ¿Por qué? Bueno, pues la razón que nos ofrece los sujetos que compusieron las comisiones del DSM-5 no es otra que, que los redactores del manual dicen que vivimos en el siglo XXI, un siglo en el que la tecnología permite una inmediata diseminación de la información, que todo el mundo puede tener en cualquier momento a su alcance esa información que se necesita y que el empleo de la numeración romana constituía una limitación. Yo no entiendo en qué, pero constituía para ellos, para los redactores, una limitación. Entonces decidieron poner un 5 en vez de poner una V. Los rápidos avances, además, en las investigaciones requerían, según ellos, una revisión continua del manual, lo cual hace que ya empiece a dudar un poquito sobre su validez y su fiabilidad. Y también por los futuros cambios, es decir, están pensando en que hay que cambiar algo. Cuando se piensa que hay que cambiar algo es porque se sabe que algo está mal, pero bueno, la cuestión del DSM-5 está como está. Entonces, previo a una primera revisión del DSM-5, si fuera completa, se expresaría como DSM 5.1. La segunda revisión sería DSM 5.2, pero bueno, si se dan cuenta, podría ser perfectamente DSM, el número romano, y un punto 1 o un palito, ¿vale? Podría ser de muchas maneras, pero yo creo, bueno, he dicho el 1, el 2, DSM 5.3, etcétera, etcétera, y así sucesivamente hasta el infinito, ¿no? A mí, personalmente, ¿qué es lo que me parece el tema este de la numeración arábiga que ha venido a sustituir a la numeración romana? Pues me parece un esnovismo, pero ya saben ustedes que soy especialmente critiquísima con el DSM-5 y me parece un esnovismo innecesario en donde han querido marcar una diferencia, una pauta diferencial entre lo que han sido los manuales diagnósticos anteriores y lo que es el DSM-5, que, bueno, pues no voy a decir que tenemos ahora en funcionamiento, sino que sobrevive dentro de la comunidad científica. Bien, el DSM-5 se publicó, su primera edición fue el día 18 de mayo del año 2013, se publicó por la APA, por la Asociación Americana de Psiquiatría, y tras haber sido, por mi parte, objeto de una amplísima crítica, que deviene también un amplísimo estudio que reflejé en algunas de mis publicaciones, no me voy a abstener, como no lo hago nunca, de ser crítica con este manual y explicarle a ustedes por qué no me encuentro o por qué no estoy a favor del mismo, ¿no? Las diferencias
entre el DSM-4TR, es decir, el DSM que existía antes de que el 5 viniera a sustituirlo, y el DSM-5, serían sustancialmente que existen en el DSM-5 nuevos criterios para diagnósticos específicos de trastornos mentales. Esto ahora verán por qué resulta un peligro. Se da la existencia de nuevos diagnósticos eliminándose algunos de los anteriores y proporcionan nuevos criterios a categorías diagnósticas, introduciendo otras nuevas, inventándose otras nuevas. Pero lo más alarmante es que, por eso decía que se lo iba a decir a continuación, es que no explica las categorías, es decir, no nos explica nada, no es explicativo. El DSM-5 es meramente descriptivo, o sea, no nos explica absolutamente nada. Estamos totalmente vendidos y un poco pues, a la deriva de lo que cada clínico quisiera interpretar que es cada cosa, ¿no? Entonces no explica el porqué de cada trastorno. Tampoco aporta un abordaje terapéutico, lo cual para los psicólogos es una cuestión bastante escabrosa. No clasifica a las personas, sino que clasifica a los trastornos mentales. Bueno, y así podría seguir durante 1 hora o 2 horas contándoles barbaridades en relación al DSM-5. Fíjense hasta qué punto que el National Institute of Mental Health, el Instituto Nacional de Salud Mental, que es la agencia de investigación biomédica más importante que hay en Estados Unidos y que es la mayor proveedora de fondos de la investigación en materia de salud mental en Estados Unidos, y por ende todo lo que implica el mundo occidental para este tipo de investigaciones relacionadas con la salud mental, lo que hizo fue dejar de hacer uso de este manual diagnóstico del DSM-5 a través de un comunicado diciendo que no era valedero y que no querían utilizar el DSM-5, con lo cual se han quedado utilizando el DSM-4 texto refundido, el texto reformado, que fue justo el inmediatamente anterior. Bien, y en España además nos hemos acogido, o el Colegio Oficial de Psicólogos de España se ha acogido a la utilización de la CIE-10 con unas especificaciones muy concretas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido con todo esto? Bueno, pues la comunidad científica se ha erigido en insumisa por su pobre e inconsistente redacción. Es que el que no sabe escribir, mejor que no escriba. O sea, por muchas oportunidades que le den, por muchos contactos que tengan, el que no sepa escribir, mejor que se dedique a rascarse la cabeza. De verdad va a ser más placentero para esa persona y mucho menos desequilibrante para el que tiene que leerlo, ¿no? En segundo lugar, porque el aumento de tasa de trastornos mentales habían pasado de 106 que tenía el DSM-1 a 216 en el DSM-5, es decir, nos hemos vuelto un poquito más trastornados con el tiempo, nos vamos volviendo más trastornados. Los criterios que propone el DSM-5 provocan una enorme estigmatización a los sujetos que padecen un trastorno mental. Ya saben ustedes que nosotros estamos totalmente en contra del estigma y la estigmatización. Y luego hay una secuencia lógica que deviene de lo anterior, ¿no? El aumento de los trastornos mentales, de que pasaran de 106 a 216, a que no tuviera una redacción clara, a que fuera solamente descriptiva. Y es muy sencillo, es que a mayor sintomatología de un sujeto, mayor patología. Claro, y a mayor patología, mayores diagnósticos, y a mayores diagnósticos, mayor incremento de tratamientos farmacológicos, que no tratamientos psicoterapéuticos, sino psicofarmacológicos. Y a mayor incremento de tratamiento psicofarmacológico, lógicamente mayor venta para la industria farmacéutica. Así que se lucra la industria farmacéutica de todo esto. Es decir, es como si fuera, al final nos encontramos con que el DSM-5 es un gran catálogo que proporciona que las farmacéuticas puedan lucrarse de una manera especialmente escandalosa de los trastornos mentales que ellos han desarrollado, bueno, no han desarrollado, pero sí que han enunciado de alguna manera dentro del DSM-5. Luego hay un quinto elemento que para mí es fundamental, que es la eliminación del sistema multiaxial. Es una eliminación con la cual yo no me encuentro de acuerdo en ninguno de sus extremos, pero que no puedo explicar en esta clase. Ya lo voy a hacer en la segunda parte de este curso. Les voy a explicar bien en qué consiste el diagnóstico o el sistema de diagnóstico multiaxial por eje, ¿vale? Hay 5 ejes. Se lo voy a explicar bien
y bueno, creo que lo que son los fundamentos, los rudimentos, un poco la cimentación de lo que es la criminología clínica, hemos podido verla a través de estas cinco primeras clases que hemos estado compartiendo a través de estas 5 semanas, ¿vale? Pero antes de irme les quiero contar una serie de cosas. En primer lugar, volver a reiterar que vamos a volver con lo que sería la segunda parte del curso de criminología clínica, aunque se va a volver a hacer una segunda edición de esta primera parte para la gente que no la ha podido cumplimentar completamente y por tanto no pueden obtener su certificación al no haber podido en plazo mandar las preguntas, mejor dicho, las respuestas a las preguntas que nosotros propusimos. En segundo lugar, este canal de YouTube, el canal de SECIFO, no va a estar muerto, es un canal que va a permanecer vivo. Les tenemos preparadas muchísimas sorpresas. Estén muy atentos a partir de principios de junio. Les vamos a tener muchas cosas que enseñar, mucha gente con la que conversar, mucha gente a la que vamos a conocer y creo que va a ser muy divertido para todos porque vamos a intentar humanizar un poco la criminología y la ciencia forense. Yo creo que para acercarnos un poco más y sentirnos más compañeros de lo que realmente somos, porque hay un grupúsculo de gente que está empeñada en hacer de esto un negociete y que está separando mucho a la gente en la ciencia forense y está estigmatizando a algunos profesionales, ¿vale? Otra de las cosas que les quería decir es que si ustedes han entrado en la página web, estoy segura que lo han hecho, han visto como uno de los principios que rige nuestra sociedad es la ética, ¿vale? Y el segundo de los principios que rige es el no a los blogs. Miren, les voy a contar. Desde el año 2008-2007, algo así, yo tengo un blog, tengo que decirlo, tengo un blog de viajes que lo tengo totalmente abandonado, pero yo viajaba mucho por el mundo y entonces lo que hacía en mi blog era contar mi aventurilla, bueno, pues decir dónde había dormido, dónde se podía comer bien, es decir, pues eso, relatar una serie de historias, una serie de vivencias que yo tenía. Hace unos pocos días, un autor español, que además de periodista es un grandísimo novelista, además de ser uno de los académicos de la Real Academia de la Lengua, que es Pérez Reverte, salió en un artículo muy mal entendido por algunos obtusos en el que defendía a los blogs. Yo defiendo a los blogs, pero defiendo a los blogs como instrumento de opinión, nunca como instrumento científico. Un blog no puede ser científico. Científico puede ser un artículo de investigación que esté revisado por pares, que tenga su abstract, que tenga sus keywords, que tenga toda la metodología necesaria para ser un artículo de investigación. Científico puede ser, obviamente, un libro, que también está revisado, un libro que está escrito por gente que tiene el suficiente acervo, el suficiente conocimiento como para poder enfrentarse al papel en blanco, buscar mucha bibliografía, leerla, digerirla, criticarla y luego sentarse a escribir. Pero para eso hace falta tener un poco de inteligencia. No solamente de inteligencia como jurista o como criminólogo, sino inteligencia como persona, pero como persona realmente humilde, ¿vale? Aquí hay una falta de humildad que está echando a perder la ciencia forense que es terrible. Por eso les digo, les repito y les reitero, ¿qué va a pasar? Si dejamos de escribir, los escritores y los investigadores, ¿qué va a pasar? ¿Las bibliotecas se van a cerrar? ¿Se van a sustituir por blogotecas? Estos sujetos que escriben, que no tienen currículum vitae más que el que han podido conseguir en unos cuantos años, algunos de ellos además bastante mayores, que son señoras que tendrían que estar ya en casa, pues pobrecitas, ¿no?, a punto de jubilarse, si no fuera porque no les da la cosa para más, ¿no? Pues bueno, se entretienen escribiendo blog. A mí me parece muy bien, pero me parecería bien que escribieran blog pues, de cómo se teje un jersey o de cómo se puede limpiar bien un vidrio, pero no que se pongan a escribir en blog cuestiones criminológicas y además se den un bombo que por comprar muchos likes en Facebook no lo tienen como científicos, porque no lo son. Son gente que tiene maestría en cuestiones tan, pues, tan sumamente peregrinas como bueno, ni las voy a decir porque es que no merece la pena, realmente no merece la pena. Por eso les digo que yo sigo desde el primer al último día diciendo lo mismo. Respeto los blogs que son instrumentos de opinión de cualquier cosa, como
libertad de expresión que tenemos todos, pero no los respeto en absoluto y además, fuera de respetarlo, además de no respetarlo, los condeno. Condeno a toda esa gente que se pone a hacer ciencia forense de pacotilla a través de sus blogs, que son un asco. Un corta y pega algunas veces de otros blogs y en ocasiones incluso de otros libros. Y que además se permiten el lujo de tachar de plagiadores a gente que se ha puesto a escribir con toda la decencia, toda la honradez y han pasado por filtros que ellos jamás pasarían. Porque además la edad ya no les permite en absoluto que vayan a tener esa posibilidad en la vida, ¿vale? Entonces, por eso, en esta última clase les voy a recomendar solamente una cosa, ¿vale? Bien en libro o bien en película. Ambos los tengo y son imprescindibles para mí. No sé si lo conocen. Ray Bradbury. El libro Fahrenheit 451. En español no se entiende muy bien qué significa porque nosotros seguimos otro sistema diferente. A los grados Fahrenheit, seguimos los Celsius, bien. Bueno, pues el 451, los 451 grados Fahrenheit, es la temperatura a la que arde el papel, ¿vale? En la que esto puede hacer que, la temperatura a la que esto podría desaparecer cuando ardiera el papel, ¿vale? Comprendo que es un libro y que a lo mejor ustedes no tienen la ocasión de poderlo tener, o les es difícil, pero de verdad es imprescindible que lo lean para que entiendan la importancia que tienen los libros, no solo en la ciencia forense, sino en la vida cotidiana. Si no pueden ustedes o no tienen la oportunidad de tener este libro entre sus manos, que sería algo básico en cualquier biblioteca, pueden también ver esta película que está muy bien hecha. La verdad es que es una película de François Truffaut, uno de los padres del cine francés, que la adaptó perfectamente y en la cual van a quedar ustedes muy, muy, muy sorprendidos del futurismo que tiene una película que no recuerdo el año en la que está dirigida, pero sí, el año 66, pero en la que van a poder ver qué podría pasar si los blogs inundaran el mundo en vez de inundarlo los libros. Bien, pues desde España, que es desde donde estamos realizando estos vídeos, con mucha pena quiero darles las gracias a todos los que han estado siguiendo nuestras clases, estas 5 primeras clases de criminología clínica, a todos los países que nos han seguido, a Colombia, a Puerto Rico, a México, a España, a Venezuela, a Chile, a un montón de países de Iberoamérica, de países hermanos. Estoy súper contenta con la respuesta que han tenido con estos cursos. Ya saben que nuestra intención no es otra más que la de transmitir el conocimiento sin la necesidad de que la gente tenga más o menos dinero, es decir, que el currículum de la gente se pueda engrosar, que las personas que les den clases sean gente con titulaciones, sean gente que tiene pues, bueno, ciertos conocimientos. Los míos pues, son lo humildes que son, pero yo intento difundirlo y que ustedes lo entiendan lo mejor posible. Y sobre todo, pues eso, ¿no? que podamos crear una gran comunidad forense a lo largo de todo lo que sería Iberoamérica y España, en donde podernos entender sin hacernos daño y en donde podamos aprender los unos de los otros sin ningún tipo de problema. Así que me despido de ustedes por ahora, por el momento. Les vuelvo a repetir que en el mes de junio tendremos en este canal sorpresas muy chulas que iremos poniendo en la página de Facebook. No se olviden de dar el like a este vídeo, que es uno de los requisitos para obtener la certificación. Pondremos las preguntas, como siempre, puntualmente en la página web de nuestra sociedad. Muchas gracias. He sido muy, muy feliz en el tiempo que he compartido con ustedes en estas 5 semanas en las que he podido transmitir un poco del poco y humilde conocimiento, escaso conocimiento que yo pueda tener. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.